Pero cuando estaba estudiando las 7 palabras, realmente se conmovió mi corazón. Yo creo que mi hijo que estaba viendo, que estaba haciendo mi tema, yo creo que me vio y me decía: ¿qué le pasa, verdad, papá? Pero la verdad estaba llorando porque sentía cómo Dios hablaba a mi vida. Y perdón si en medio de la predicación no puedo contenerme, pero es algo que realmente me conmueve mucho cuando estábamos cantando que Él fue quebrantado por nosotros, que Él fue orillado, maltratado, humillado, Él fue herido, Él fue lastimado. ¿Y sabes por qué? Por amor a nosotros. Él, no teniendo por qué sufrir eso, lo sufrió porque nos amó, porque nos ama, y su amor es permanente para siempre. Lucas capítulo 23, versículo 34, habla primeramente la primer palabra Jesús sobre el madero. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Te voy a invitar que inclines tu rostro. Señor, estamos, oh Dios, en tu presencia. Hemos cantado a ti, glorificado con nuestra voz en júbilo, en alabanza a ti, Señor. Ahora te pedimos que tu palabra sea revelada, Señor, oh Dios, por medio de tu espíritu a nuestro espíritu, y que nosotros podamos comprender el mensaje tuyo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes saben, yo les he testificado que desde muy pequeño he estado dentro de la iglesia. Desde que tengo uso de razón, yo creo que lo que recuerdo es que mis padres me llevaron cargando a la iglesia. Muchas veces me dormí en la iglesia, ¿verdad? Sé que todavía me ando durmiendo a veces, pero muchas veces cuando estaba pequeño me dormí dentro de la iglesia porque estaba cansado, porque era un niño. Entonces te puedes imaginar todos los años que he pasado. Gracias a Dios voy a cumplir 51 en este año, ¿verdad? Aunque se nota que tengo 15, pero no. 51 años voy a cumplir. Y bueno, ponle tú que he pasado en la iglesia más de 40 años, así con ya conciencia, ya sabiendo, escuchando. Y año tras año he escuchado el sermón de las 7 palabras, en la cual Jesús expresa en la cruz del Calvario. Pero cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida y nos la revela de una manera personal, es algo diferente. Y yo quiero compartirte hoy en este día. El hombre había cometido el crimen más cruel, el crimen imperdonable de matar a su creador. La gente se agolpaba para mirar a aquel hombre que había sanado durante los últimos 3 años. Él había hecho prodigios y milagros. Sus manos habían tomado a los pequeños, los había tomado en sus brazos y los había bendecido. Sus pies habían recorrido las grandes, hermanos, los grandes caminos polvorientos. Sus manos habían levantado al desvalido, había hecho lodo con sus dedos y había untado en los ojos del ciego. Él había hecho cosas extraordinarias, pero ahora sus manos están clavadas en la cruz. Ahora sus pies están también clavados en la cruz. Su cuerpo ha sido mutilado, ha sido muy maltratado. Ha recibido los golpes de su verdugo, el romano. Le han puesto una corona de espinas, se han burlado de él. Y él en la cruz del Calvario, hermano, él está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien dice el evangelista Santiago en Juan 1:11 y 12: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron,
Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Nosotros vemos a través de los evangelios, desde el principio de los evangelios, su nacimiento. Pero desde el principio el rey Herodes lo quiso matar. En un momento también, aún haciendo él prodigios y milagros, la gente de su mismo pueblo lo quiso apedrear, pero no había llegado el momento. Ahora, en horas antes de estar en la cruz del Calvario, una muchedumbre se había agolpado para que le gritaran: crucifícale. Esta misma gente había sido la que le había dado de comer. Él había alimentado en días pasados a 5,000 y a 3,000 personas. Tanto como hombres y niños lo habían visto. Una semana antes habían dicho: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en las alturas. Pero ahora es diferente. Ahora gritaron: crucifícale, crucifícale. Pero yo quiero ir directamente a la primera palabra. Jesús desde la cruz está clamando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo lo que puedo ver aquí es la palabra del perdón. Él, Jesucristo, se pone en una disposición de oración. Y yo quiero aplicarlo de esta manera. Desde el principio, en su ministerio de Jesús, Él comienza, hermano, su ministerio con oración al Padre. Todos sabemos que después de haber sido bautizado, llevado por el Espíritu Santo hacia el desierto por 40 días y 40 noches, y Él estuvo allí con su Padre. ¿Qué estaría haciendo Jesús? Yo digo, Él estuvo orando. Empieza su ministerio en oración y culmina los 3 años y medio también en oración. Y lo primero que hace en la cruz del Calvario, levanta una oración y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Él ahora está en la cruz. Él ya no va a recorrer los caminos polvorientos. Ya no tiene la oportunidad de zafar sus manos y levantar a aquel hombre o tocar al leproso. Él ahora está en la cruz. Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros esta pequeña oración que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, bien lo sabemos que en el Sermón del Monte, Él lo dice de esta manera. En Mateo capítulo 5, parece que no lo escribí aquí, pero rápidamente lo voy a encontrar, en la cual Él había enseñado a sus discípulos. Él había dicho a sus discípulos: bendecid a los que os maldicen. Perdón por tomarme este tiempo, pero en el capítulo 5, versículo 36, no, parece que no es este. Amén. Si alguien me ayuda. Jesús había enseñado. Él había dicho: bendecid a aquellos que os maldicen. Haced bien a aquellos que os calumnian. Jesús ahora no solamente 24, 44, 5, 44. Sí, es el 38, vamos a empezar. Dice: oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere a la mejilla derecha, vuélvele también a la otra.
Dentro de la predicación de la palabra, ¿cuántas veces nosotros hemos animado a la gente que tenga una conducta amable, una conducta buena para los demás? Pero ¿cuántas veces nosotros, cuando nos enfrentamos a una situación, actuamos diferente? Jesús había enseñado: al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue llevar carga por 1 milla, ve con él 2, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Él había anunciado su evangelio, él había pronunciado su evangelio a toda la gente, pero ahora él estaba sufriendo el horror, el terror, el maltrato, todo lo que el hombre le pudiera haber hecho en ese lapso de tiempo. Satanás, yo creo que se reía de haber avergonzado a Jesús. Pero él levanta una oración y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Hechos capítulo 7, 3, 17 al 18 de los Hechos, Pedro habla y dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Jesús menciona en la cruz del Calvario y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pedro les pronuncia a la gente en su primer sermón y dice: yo sé que por ignorancia lo crucificaron. Jesús está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quisiera confrontarte hoy en este día. Jesús lo está diciendo, y ciertamente no se daban cuenta la gente que había sido él crucificado por nuestros pecados. Y yo espero que hoy, en este día, en esta mañana, la oración de Jesús sea contestada, y que tú, tal vez en tu ignorancia y en tu pecado, la salvación hoy llegue a ti. Jesucristo está como intercesor. Es el acto de gracia que se efectuó en la hora de la crucifixión. Por excelencia, Jesucristo es nuestro intercesor. Y aún estando él maltratado, estando humillado, él levanta una oración por el pecador. En Isaías 53, 12, el profeta lo había pronunciado desde muchos años atrás. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él está intercediendo por la multitud. Tal vez fueron los romanos, fue la muchedumbre que gritó, pero el pecado de cada uno de nosotros fue llevado allí. Y hoy, en este día, que no ignores el clamor de Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Qué gran ministerio, qué gran ocupación,
Jesucristo, aún en el tiempo que no podía Él caminar, no tocar, no bajar de la cruz por amor a cada uno de nosotros, Él está intercediendo. Cuando yo estaba estudiando acerca de esto, pude pensar en muchas personas que hoy día ya no pueden ir a predicar a las calles, que hoy día no podemos salir del país para hacer una obra misionera, que hoy día muchas personas por cuestión de su cuerpo físico no pueden ir o hacer ayunos largos o ir de calle en calle, puerta tras puerta, y predicar el evangelio de Cristo Jesús. Pero algo que sí podemos hacer es ponernos en el lugar de Jesús y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tanta gente hoy en esta ignorancia, porque el príncipe de este mundo ha encegado a la humanidad y sigue peque tras pecado tras pecado. Ellos en su ignorancia están pecando. Es tiempo que la iglesia tomemos la posición de como Jesús en la cruz del Calvario, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En estos días pasados, unos meses atrás, mi madre me decía con mucha tristeza: me cuesta mucho para caminar, ya no puedo caminar. Tu papá no puede caminar, tengo que dirigirlo y ahora me duelen a mí mis piernas. Antes ellos se venían caminando temprano para la iglesia, aún ya con poca vista. Mi papá llegaban aquí, pero dice: mi hijo, yo ya no puedo caminar, ya no me puedo esforzar. Aunque me esfuerzo un poco, me duelen mis piernas, mis rodillas. Yo ya no sirvo para hacer más en la obra de Dios. Yo le dije: no es así. Y cuando estaba escribiendo esto, yo recordaba esas palabras. Jesús también, en la cruz del Calvario, clavado, aunque Él podía bajarse, pero no lo hizo por amor. Pero aún Él en la cruz del Calvario, Él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un llamado para que la iglesia sigamos en intercesión. Ese es un llamado para que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Maestro. ¿Cuántas veces te han maltratado? ¿Cuántas veces te han maldecido? ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas veces has respondido de la misma manera? No hemos obedecido el mandato de Jesús cuando Él dice: bendecid a los que os maldicen. Él había sido realmente, hermano, azotado, humillado, lastimado, pero Él levanta su voz hacia el cielo, clama a su Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es la palabra de salvación. La palabra de salvación es la palabra que le dice al pecador, al hombre, al ladrón que estaba a su lado, y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La segunda palabra desde la cruz fue en respuesta a la petición de un ladrón. En Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios es el Dios de gracia. Dios es el Dios de misericordia. Yo no sé en qué momento tú estés hoy día, pero puede que tú estés en el último momento, así como este ladrón. Este ladrón sabía que no había escapatoria.
Él había sido sentenciado a la muerte, a la pena capital de aquel entonces. No había escapatoria, él tenía que ser colgado. Y si él sobrevivía, los soldados romanos le golpeaban las piernas, le azotaban una vez más hasta que tuviera que estar totalmente muerto ese hombre. Habían dos ladrones. Yo sé que ya conoces la historia. Muchos le han puesto nombre. La Biblia no menciona cómo se llaman ellos, pero sí eran dos. Están al lado de Jesús. Uno renegaba y le decía: si tú eres el Cristo, si tú realmente dices que eres el Señor, si tú tienes poder, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y de pasada nos salvas a nosotros. Pero el otro, ¿qué es lo que contestó? Tú aún no temes, estando en la misma condición, colgado en un madero. Nosotros, a la verdad, nosotros hemos fallado. Estamos pagando nuestra culpa, mas este Jesús, lo que yo puedo ver aquí es una mirada de salvación. Es una mirada de fe. En su último momento él sabía que no tenía escapatoria. ¿Cuántos de nosotros también estábamos así, muertos en nuestros delitos y pecados? En el cual el vicio, el pecado, la atadura del enemigo, y decíamos: ya no hay escapatoria. Puede que tu matrimonio esté al borde del divorcio. Jesús es la solución. Y Él te dice hoy en este día: de cierto, en verdad te digo que tú tendrás salvación si crees en mí. Al ladrón le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos merecían la muerte, pero uno le injuriaba. Pero el otro miró con Jesús creyendo en él, y le dijo: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Yo no sé, pero cuando yo escucho estas palabras y las pronuncio, yo veo a un hombre, o me veo reflejado en él. ¿Cuántas veces he estado al punto del decir ya no? Pero Jesús, en su infinita misericordia y en su fortaleza, me dice: en verdad te digo que si miras a mí como tu recurso, yo soy el que te sustento. Si miras a mí, y así lo dice su palabra: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque no hay Dios que pueda salvar. Que cada uno de nosotros, en cualquier situación que nos encontremos, puede que estemos al borde de la desesperación, puede que estemos al borde del lecho de la muerte, puede que alguien esté muy enfermo hoy mismo, estar en su lecho de dolor en un hospital. Mira a Jesús con fe y dile: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Porque si tú le miras a Él, Él te dará salvación. Muchas veces pensamos que el Señor nos condenará por lo mucho que hacemos. Muchas veces pensamos que ya he pecado demasiado, que ya no hay perdón para mí. Déjame decirte que Jesús aquí nos enseña que cada uno de nosotros, por muy grande que sea el pecado o porque ya no haya tiempo, Jesús está dispuesto a decirnos: estarás conmigo en el paraíso. Romanos 3, 22 al 23 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Para qué? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron están destituidos destituidos de la gloria de Dios. Para que haya salvación,
se necesita de un pecador arrepentido. Porque la salvación, porque el perdón de los pecados, Jesús quiere dártelo hoy en este día. Pero que tú seas como ese pecador ladrón que está allí y le dice: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Hoy en este día es el día de arrepentimiento. No lo dejes pasar. No lo pospongas otro día. Cuando yo estaba en México y salíamos mucho a evangelizar, siendo yo un pequeño, yo creo, de unos 12, 13 años, salíamos mucho a evangelizar, a repartir tratados. Muchas veces me encontré con personas que me tiraban mi folleto, mi flyer, y me decía: chamaco, vete para allá, no sabes ni hablar, no sabes ni trabajar, no sabes. Bueno, me decían muchas cosas. Recuerdo una ocasión en la cual me encontré con un grupo de jóvenes. Yo era muy pequeño de edad, también de estatura. Pero cuando yo me acerco, ellos me dicen: mira, niño, esto es para los viejitos. Ya cuando yo esté viejito, sí, pero tú estás más niño. Tú no has llegado ni a joven. Ahorita es la vida para vivirla, para disfrutarla. Escuché y les dije: no, desde pequeño yo voy a servir a mi Dios. Te invito para que vayamos a la iglesia. Toma este folleto. Me lo recibieron, pero cuando me di cuenta al caminar, pues lo tiraron otra vez. ¿Cuántos han tenido esas experiencias? Caminando me encontré con otra persona, un anciano ya, sentado en la puerta de su casa. Llego y le digo: mire, señor, había tenido una experiencia con unos jóvenes, ahora con un señor ya con canas, ¿verdad? Le digo: mire, le entrego este folleto, le invito a la iglesia, ¿por qué no nos acompaña? Mire que va a haber un predicador. Pues me mira y me dice: mira, chamaco, dice, eso es para los jóvenes. Yo ya estoy muy viejo, yo no le hago mal a nadie. Muchos esperan estar en el lugar del ladrón cuando ya no hay escapatoria. No esperes ese momento. Hoy es el día de salvación, en la cual tú le puedas decir: Señor, cuando tú vengas en tu reino, cuando tú vengas arriba en gloria, Señor, que yo sea tomado, que tú me lleves, Padre. Perdóname por todos mis pecados. Hoy es el día de salvación. La tercera palabra es la palabra del afecto. La palabra del afecto surge del corazón de Jesús hacia su madre, porque le dice: mujer, ahí a tu hijo. Y al hijo, al discípulo, le dice: he ahí a tu madre. Juan capítulo 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. María fue de las pocas personas que estuvo al lado del madero en la cual fue crucificado Jesús. Todos lo habían abandonado, todos. Pedro, el hombre que era más intrépido, el más valiente, el que cargaba a un lado su Biblia y el otro cargaba el machete en la otra mano, ¿verdad? Muy valiente este hombre. Le había abandonado. No solamente le había abandonado, sino le había negado. Y a mí me
Me conmueve esto, hermano, porque dice uno de los evangelios que hasta maldiciones decía. Porque le habían identificado que hablaba como Jesús el Galileo. Cada uno de nosotros hablamos diferente. Espero que nuestro hablar sea de bendición. Espero que nuestro hablar nos identifique como hijos de Dios. Que la gente se da cuenta. Que no salen de nosotros palabras que lastimen, palabras antisonantes, palabras que maltraten, que maldigan, sino que haya una palabra de bendición, una palabra de aceptación, de amor. Es lo que le pasó a Pedro. Él ya había caminado 3 años y medio con Jesús. Él había escuchado las enseñanzas de Jesús. Pero ahora le niega 3 veces y dice maldiciones. Todos le habían abandonado, pero María estaba allí a la pie de la cruz del madero, despojada de fe y esperanza, humillada, paralizada por el retrato y el cuadro de sufrimiento de su Hijo Jesús. Ella pudo ver de muy cerca el rostro maltratado, desfigurado de Jesús, su cuerpo muy débil. Pero ahora Jesús pronuncia una palabra que Él tiene en su corazón y está vinculado de amor, está vinculado de cuidado. Y Él está, hermano, en ese momento diciéndole a María: María, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, al discípulo amado le dice: he ahí a tu madre. Ninguna madre como María había sufrido el tanto horror que estaba mirando con sus ojos. Y cuando yo escribía esto, en la cual lo escribía de esta manera: ella horrorizada, despojada de fe y esperanza y humillada. ¿Por qué? Porque ella había recorrido mucho tiempo con Jesús. Había visto los milagros. Había escuchado con qué autoridad Él predicaba y qué sabiduría tenía. Ella había contemplado el amor, la gracia, la paciencia de Jesucristo, pero ahora lo ve colgado en esa cruz. En la cruz. Y en estas palabras nosotros presenciamos el cuidado y el honor que le da Jesús a su madre. Le rinde a su madre, y en esto encontramos un ejemplo de cómo nosotros como hijos debemos de honrar a nuestros padres. En Efesios capítulo 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. El mandamiento que los hijos honres a sus padres van más allá de una simple obediencia, va en honrarlos. En el momento más triste de la vida del Señor Jesús, colgado del madero, pensó en aquella mujer que lo vio crecer, en aquella mujer que lo amaba con todo su ser, pero también pensó en la necesidad actual y en la provisión que Él no podía darle para el futuro. Por eso es que menciona: mujer,
he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y es muy importante que nos detengamos a pensar en esto, porque en las dos ocasiones en que los evangelios tratan de María, Jesús se refiere a su madre como mujer. Él, en su infinita sabiduría y en su presciencia, Él sabía que no tendría que llamarle madre, porque Él sabía muy bien que hoy día habría personas que iban a idolatrar a María, porque María no es la reina del cielo, aunque sí una mujer escogida entre muchas mujeres para que vinieran a ser el Salvador de este mundo. Pero Jesús, teniendo en cuenta eso, le dice: mujer, he ahí a tu hijo. La primera ocasión fue en las bodas de Caná, cuando María le dice: Jesús, se ha terminado el vino. El que le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado aún mi hora. ¿Le está faltando el respeto Jesús a su madre? No. Aquí en la cruz del Calvario, nosotros vemos que Él piensa y dice: María, mi madre quedará sola. Yo puedo pensar que durante sus 30 años Jesús estuvo al cuidado de su madre. Estuvo en obediencia total, en honra completa hacia su madre. Algunos comentaristas dicen que José, el padrastro, el padre de sus otros hermanos y hermanas de Jesús, pero padrastro de Jesús, porque no fue el padre José. El padre es el Padre que está en los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchos dicen que Él murió cuando Él aún era hermano pequeño. Es lo que algunos mencionan, yo no lo sé. Pero sí, Jesús tiene cuidado de su madre y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Quisiera preguntarte: ¿cómo estás tratando a tus padres? ¿Los estás verdaderamente honrando? ¿O te avergüenza este ejemplo glorioso de Cristo en la cruz? Que aún estando en la condición más terrible, Él se acuerda de su madre. Estando en la condición de muerte, ya finales de vida, Él se acuerda de su madre. Siguiente palabra. Cuarta palabra. Es una palabra de angustia. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: yo quiero que tú pongas atención en esto, porque esta palabra es una palabra de angustia. Y clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no tenía un micrófono en la mano, pero él levantó su voz y clamó: ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Yo puedo ver unas palabras de mucha importancia sin igual,
unas palabras de angustia. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es el evento más extraordinario que jamás haya sucedido sobre todo el universo. Porque todos sabemos que Jesús amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El clamor de aquel que sufrió fue el momento más angustiante en esta escena, en este evento. Aunque él había sido profetizado y él sabía por qué él vendría. Isaías, uno de los profetas mayores que habla mucho de Jesús en el Antiguo Testamento, lo había profetizado. Pero él siente el terror y el horror del desamparo de su padre. Y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es terrible, hermano, porque el que nunca hizo pecado cargó en él todo pecado. El hombre bueno en perfección, en excelencia, Jesucristo, siendo Dios pero hecho hombre aquí en la tierra, y teniendo el poder y la autoridad para tomar, para crear, para deshacer. Y él mismo lo dijo a Pedro: Pedro, ¿tú crees que yo no podría pedirle a mi Padre que me enviara una legión de ángeles y me salvara? El inocente es declarado culpable. Lo habían desamparado todos, lo sabemos. Sus discípulos estaban aterrorizados. Mismo Jesús había abogado por ellos: yo soy Jesús, a mí me buscan, pero dejen ir a ellos. Ya no había nadie a quien recurrir. Mismo Pilato se atrevió a decirle: ¿acaso no te das cuenta que yo te puedo salvar? Pero ahora él siente la ausencia de su padre. El Hijo de Dios, el único hombre perfecto que existió sobre la tierra, el que no tenía ningún pecado que lo condenara. Él clama ahora en la cruz, sintiendo ese dolor agonizante. Es unas palabras de un desesperado, de un corazón aterrorizado, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús colgado en el madero es el ser colgado, pero demostrando el amor eterno de Dios el Padre. ¿Recuerdas el principio de su ministerio de Jesús cuando se bautizó? Yo quiero que pensemos un momento en esto, y aunque voy a ir terminando en esto y me faltan algunas palabras, pero yo quiero que pensemos en esto. Jesús, comenzando su ministerio, baja a las aguas del bautismo. Juan el Bautista lo bautiza. Se abren los cielos. Un hermoso paisaje vislumbra, los rayos del sol alumbran a las personas y a la tierra. Pero lo precioso es que se abren los cielos y se escucha una voz, la voz del Padre, que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El que complace mi alma, el que se alegra al mirarlo, al verlo. Durante 33 años en la tierra, Jesús disfrutó una comunión interrumpida con el Padre. Él en muchas ocasiones lo dijo: yo y el Padre uno somos. Él levantó la oración por sus discípulos y decía: Padre,
yo en ellos como tú en mí, para que sean perfectos en unidad y que el mundo conozca que tú me has enviado. Él tenía una estrecha comunión con su Padre, como nadie puede tenerlo, y nadie, yo creo, en esta vida lo ha tenido. Pero hoy día, en estas palabras, Jesús le dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca tuvo un pensamiento fuera de la sintonía con los pensamientos de su Padre. Nunca violó la voluntad ni desobedeció el mandato y el deseo de su Padre. Nunca pasó un momento fuera de la presencia de Dios. Siempre estuvo en comunión, pero ahora está en un madero clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito, le pregunta a su Padre, envuelve un profundo misterio. Jesús conocía el carácter del Padre. Muchos de nosotros que estudiamos la palabra nos damos cuenta y lo recitamos, que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Él ama al mundo, Él te ama a ti. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, pero Él nos ama con un amor eterno, un amor extravagante, un amor sin límite. Pero ahora su mismo Hijo lo abandona por el pecado. Jesús no debería ni haber venido, ni haber sufrido, ni haber muerto en la cruz del Calvario, pero Él lo hace por amor a ti. En Números capítulo 14 versículo 18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El abandono del Padre fue por causa del pecado. Jesús llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. El pecado es el que separa del hombre de Dios. En Romanos 5:12 dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El abandono de Dios el Padre hacia Jesús fue por el pecado. Nuestro pecado hace una separación con el Padre, pero hay una gran noticia: que Jesús no te abandona por la ofrenda y sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Él ya sufrió el abandono del Padre. Él pudo clamar y decir: Dios mío, porque has desamparado. En primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados y su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Te voy a invitar que inclines tu rostro. Hemos mencionado 4 palabras. En estas 4 palabras, sé que pudiéramos haber hecho 4 sermones. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Este momento es un momento muy especial. Si tienes a tu hijo que está hablando
agárralo, tómalo con cariño, porque yo sé que el Señor nos ha hablado hoy en este día. En la cruz del Calvario fueron mencionadas 7 palabras. 7 palabras. 7 es el número perfecto. 7 es el número en el cual en los días de la semana se enumeran. 6 días trabajó el Señor y el séptimo día Él observó su creación y vio que todo lo que había hecho era bueno, una perfección. En la cruz del Calvario está el sacrificio de Cristo Jesús perfecto, porque Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por afligido. Como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Todo lo hizo por amor. Hoy en este día, si tú no has sentido el amor de Cristo, la salvación en tu corazón, hoy en este día tú puedes llegar y venir delante de sus pies y decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Padre, perdóname porque por ignorancia te he fallado. Tú ya sufriste por mí el abandono del Padre, pero ahora puedo tener un acceso delante de ti, Señor, con confianza. No sé si alguno de los que están aquí quiera tener un encuentro con Cristo hoy en este día, y que este día sea un día histórico en tu vida y que tú digas: yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón. Reconozco que Él murió en la cruz por mí, sufrió por mí, llevó mi pecado, llevó mi culpa, llevó mis enfermedades. Jesús, el autor de eterna salvación, ahora está en mí. Si tú has pecado, Juan dice: hijitos míos, esto os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este altar está abierto para aquellos que quieran tener una reconciliación con aquel que te ama, no te juzga. Para aquel que diga: he estado cansado de esta vida que he llevado. Hoy en este día tú puedes abrir tu corazón y decirle: Señor, entra a mi vida. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, si estás aquí presente, te voy a invitar que te levantes de pie y que seas como aquel ladrón que volteó a ver a Jesús con esos ojos llenos de fe. Acuérdate de mí. Este es el día. Mira a Jesús. No pienses en el que te ver, quién te verá o qué dirán. Mira a Jesús, su sacrificio. Mira a Jesús que te dice:
En verdad te digo que yo soy el autor de salvación y tú estarás conmigo. Mira a Jesús. Ponte de pie y dile: Señor, no es en vano tu sacrificio. No es en vano, Señor, lo que tú has, oh Dios mío, lo que sufriste. Me has lavado con tu sangre. Has perdonado mi pecado. Me justificas delante del Padre. Llenas de esperanza y salvación mi corazón.